Estás planeando tu aventura por Chiapas, pero solo tenés algunos días de vacaciones y además querés conocer alguno de los destinos más famosos y turísticos del estado. En este video te voy a mostrar la aventura que vivimos con unos chitos del norte de México que vinieron en familia a explorar Chiapas. Además, como ya es costumbre, te voy a dar tips, consejos y recomendaciones para que vos también armes tu viaje de 5 días y 4 noches en Chiapas. Esta es la opción número 2. Hola chitos y chitas, soy Arturo de viajandoconarturo.com, tu guía de viaje en Chiapas. En la aventura de hoy te voy a dar consejos, tips y recomendaciones para que organices tu viaje de 5 días y 4 noches aquí en Chiapas. Espero que estas recomendaciones te sean de utilidad. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva aventura. ¡Vámonos! Día 1. Si venís en avión, te recomiendo viajar de la Ciudad de México hacia el aeropuerto Carlos Riviorosa Pérez, en el municipio del Centro, Villahermosa, Tabasco. Por la mañana tiene 2 horarios de llegada, el de las 8 y el de las 10 de la mañana. Los chitos llegaron a las 8 de la mañana. Este es el mejor horario para maximizar tu día y comenzar la aventura desde temprano. Después de la llegada de los chitos al aeropuerto, tomamos carretera con dirección a Palenque, pueblo mágico de Chiapas, a 2 horas aproximadamente. La aventura en Chiapas comenzó cuando visitamos, exploramos, admiramos y recorrimos la zona arqueológica de Palenque. Este yacimiento arqueológico de la civilización maya es de gran importancia para el mundo, tanto que la UNESCO en 1987 la declaró Patrimonio Histórico de la Humanidad. Palenque fue una de las ciudades más importantes de la civilización maya del periodo clásico. Su grandeza se le atribuye a la decisión de un solo hombre, Kinich Hanap Pakal-Kin, el rey más famoso de la civilización maya, quien, como los antiguos faraones egipcios, para asegurar su inmortalidad, mandó a construir toda una pirámide para su mausoleo o tumba real, el mundialmente famoso Templo de las Inscripciones. Esta tumba fue encontrada y explorada por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz el 15 de junio de 1952. Actualmente, los restos del arqueólogo mexicano Alberto Ruz descansan frente al Templo de las Inscripciones en la plaza principal de Palenque. También aquí vas a conocer otras construcciones y conjuntos arquitectónicos como el Templo del Sol, el Conjunto de las Cruces, el Palacio y el Conjunto del Conde. Al terminar tu visita en la zona arqueológica de Palenque tenés 2 opciones. La primera es descansar en algún hotel en Palenque, o la segunda, que es mi favorita, es manejar otras 2 horas en carretera para llegar a la selva Lacandona y dormir en una cabaña dentro de la selva. Es una experiencia única, mágica e inolvidable. Te recomiendo por mucho el campamento Lacandón 3 Lagunas, pues está a orilla de camino y tiene paisajes majestuosos. Día 2. Después del desayuno, a las 9 de la mañana aproximadamente, es buena hora para salir del campamento Lacandón 3 Lagunas. Por cierto, el campamento Lacandón 3 Lagunas tiene servicio de restaurante, pero solo sirven desayunos y cenas, para que lo tengas en cuenta. Ahora tomamos carretera con dirección a Cascada Misoljá, 2 horas aproximadamente de camino. Cascada Misoljá es una caída de agua de 30 metros aproximadamente, rodeado por la selva norte de Chiapas. Sus paisajes y belleza es tal
que en 1987 fue elegida como locación de la película hollywoodense Depredador, siendo grabada aquí la escena de la pelea final. También vas a poder caminar bajo la cascada hasta llegar a una cueva, que en su interior tiene otra cascada. A una hora en carro de Cascada Misoljá se encuentran las mundialmente famosas cascadas de agua azul. Estas son una serie de cascadas con pozas de un intenso color azul turquesa, formadas por el río Tulijá. El color del agua se debe a los minerales que el río va obteniendo a la dilución de la piedra caliza, principalmente el carbonato de calcio. Aquí vas a poder caminar por un sendero a orilla de las cascadas que te lleva a varios miradores. Además, cuenta con un área para poder meterse al agua. A 2 horas de Cascadas de Agua Azul se encuentra el pueblo de Ocosingo, donde puedes descansar. Te recomiendo por mucho las cabañas de Zacté, que son cómodas y están a las afueras del pueblo, para descansar mejor. Además, que también están cercanas a el primer destino del día siguiente. Día 3. Este día salimos de Cabañas Zacté a las 8 de la mañana, después de desayunar. Aquí conocimos y exploramos la antigua ciudad-estado de la civilización maya, que le dio dolores de cabeza a los reyes de Palenque y que de hecho hizo prisionero a varios de sus reyes, entre ellos uno de los hijos de Pacalquín, la zona arqueológica de Toniná. Toniná es hasta el momento la pirámide más alta de toda América, con sus 75 metros de altura. Esta mega y colosal estructura perteneciente a la civilización maya fue construida a lo largo de más de 1200 años de vida que tuvo esta antigua ciudad.
Se constituye de 8 plataformas que representan la montaña sagrada y los 8 niveles para acceder al paraíso, de acuerdo a la cosmovisión de la civilización maya del periodo clásico. Aquí en Toniná recorrimos sus palacios, templos, hasta llegar a la 7ª plataforma, que es la que actualmente se encuentra abierta al público. Chito, aquí abajo en la descripción de este video vas a poder encontrar toda la información de este recorrido. Para más información visita mi blog viajandoconarturo.com, que igual aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar el link. Sigamos con la aventura. Después tomamos carretera y a 4 horas de Toniná en coche llegamos al Parque Nacional Lagunas de Montebello. Aquí visitamos y conocimos las lagunas más hermosas y bellas de todo México, como la Laguna Esmeralda y la Laguna Ensueño. También fuimos a conocer el Parque Ejidal Ecosiscao. Donde exploramos la Laguna Montebello, la Laguna de los 5 Lagos. En esta laguna te recomiendo por mucho hacer el paseo en balsa. También vas a conocer la Laguna de Xiscao. Además de que cruzamos la frontera con Guatemala y visitamos una casa donde tienen venta de artesanías chapinas o guatemaltecas. Este día, con los chitos, descansamos en Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico. Con los chitos de Hotel Lunada. En esta tarjeta de aquí te voy a dejar el video de otros hoteles que hay en Comitán para que vayas a echarle un ojo. Día 4. Este día de aventura salimos a las 8 de la mañana de Comitán de Domínguez con dirección al centro ecoturístico Cascadas El Chiflón. Aquí aprovechamos para desayunar en el restaurante del centro turístico. Después nos fuimos a conocer las cascadas. Todo el recorrido está a orilla del río San Vicente en un sendero bien acondicionado. Al igual que en Cascadas de Agua Azul, el color del agua de Cascadas del Chiflón es por los minerales que la piedra caliza va soltando al agua. La primera cascada es Cascada del Suspiro, con 25 metros de altura. La segunda es Ala de Ángel, con 30 metros de altura. Y la última es Velo de Novia, con sus majestuosos 120 metros de caída libre.
Después nos fuimos a visitar a la familia López en Amatenango del Valle. Amatenango del Valle es famoso a nivel mundial porque sus mujeres son grandes maestras escultoras en barro. Algunas de sus obras son exhibidas en museos internacionales como Nueva York en Estados Unidos, Londres en Inglaterra y París en Francia. Aquí, Juana, Agustina, Mari y doña Micaela te van a hacer una demostración de cómo es que hacen estas esculturas en barro. Por último, este día nos trasladamos a San Cristóbal de las Casas, pueblo mágico, para descansar. Y nos quedamos con los chitos de Hotel Plaza San Cristóbal Inn. Te lo recomiendo. Día 5. Este último día de aventura, salimos de San Cristóbal de las Casas a las 9 de la mañana. Y tomamos carretera con destino a Navenchaoc, en Sinacantán, donde nos recibió la familia Torres. Sinacantán es famoso porque sus habitantes visten trajes tradicionales hechos y confeccionados a mano y multicoloridos. Aquí, Josefa, Cande, Agustina y sus hermanas nos enseñaron cómo elaboran sus prendas típicas. Después de convivir un rato con la familia Torres, partimos hacia los miradores del Cañón del Sumidero. Visitamos el mirador Los Chiapa, y el mirador El Tepehuaji, que son los más espectaculares. Continuamos con la aventura y ahora fuimos hacia la heroica Chiapa de Corzo, donde abordamos una lancha de motor para realizar el paseo en lancha por el interior del Cañón del Sumidero. Paisajes espectaculares, paredes que sobrepasan los 1000 metros de altura, y la cascada Árbol de Navidad. Hasta llegar a la presa Chicoacén o Central Hidroeléctrica Manuel Moreno Torres. En total son 2 horas de aventura. A las 7 de la tarde trasladamos a los chitos al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo Castillejos de Chiapa de Corzo. Recomendación: si querés realizar igual este día de actividades, tu vuelo debe salir después de las 8 de la noche.
Una vez en el aeropuerto nos despedimos de los chitos y así terminó la aventura. Chitas, chitos, así llegamos al final de la aventura del día de hoy. Espero que estas recomendaciones, tips y consejos te sean de utilidad para organizar tu viaje a Chiapas en 5 días y 4 noches. Para no perderte ninguna otra aventura por Chiapas, te puedes suscribir al canal aquí en este botón y de este otro lado. Te voy a dejar un video que puede interesarte. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente aventura por Chiapas. Hasta luego. Adiós.